El tesoro de David por Charles Spurgeon, Salmo número 59. A quien Dios guarda, Satanás no puede destruirlo. El Señor puede incluso preservar las vidas de sus profetas por medio de cuervos, que suelen por su naturaleza arrancar los ojos de otros. David siempre halló un amigo para ayudarle cuando su situación era en extremo peligrosa, y este amigo se hallaba en la misma casa de su enemigo. En este caso se trataba de Mical, la hija de Saúl, como en otras ocasiones había sido Jonathan, el hijo de Saúl, Mictán de David. Este es el quinto de los secretos áureos de David. El pueblo escogido de Dios tiene muchos de ellos. Versículo número 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Estaba a punto de ser capturado, vivo o muerto, sano o enfermo, y llevado a la matanza. La incredulidad habría sugerido que la oración era palabras vanas, pero no pensó así el hombre bueno, porque hace de ella su único recurso. Nótese que pone el título Dios mío frente a las palabras mis enemigos. Este es el método debido de capturar y apagar los dardos ardientes del enemigo en el escudo de la fe. Nos comentaba Charles Spurgeon. Hay dos alegaciones de las que hace uso el salmista. La una era que Dios era su Dios, versículo número 1. La otra era el poder y la fuerza de sus enemigos. Nos comentaba John Hill, versículo número 2. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame del hombre sanguinario. Saúl tenía más motivo que David para temer, porque el arma invencible de la oración era usada contra él, y el cielo era despertado para presentarle batalla. Versículo número 3. Porque he aquí están acechando mi vida, en tanto que el enemigo está en acecho, nosotros esperamos en oración, porque Dios espera ser misericordioso con nosotros y terrible para con los enemigos. Se han juntado contra mí poderosos. Ninguno de ellos estaba ausente cuando se trataba de dar muerte a un santo. Era para ellos una diversión, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 4. Sin delito mío corre y se apostan. Para el hombre valeroso el peligro no causa desazón en la mente, comparado con la injusticia a la que se va sometiendo, me comentaba Spurgeon. Versículo número 3 y 4. Alegra su propia inocencia, no respecto a Dios, pero sí en cuanto a sus perseguidores. Nota que 1. La inocencia del hombre piadoso no le es de garantía contra la malignidad de los inicuos. Los que son inocentes como palomas, sin embargo, por causa de Cristo son odiados por todos los hombres como si fueran perjudiciales como serpiente y tratados en consecuencia. Punto número 2. Aunque su inocencia no les asegura contra las tribulaciones, con todo serán grandemente apoyados y consolados en estas tribulaciones. El testimonio de nuestra conciencia de que no hemos comportado bien hacia aquellos que se comportaban mal con nosotros está a nuestro lado, y esto será causa de gozo en el día malo. Si somos conscientes de nuestra inocencia, podemos con humilde confianza apelar a Dios y pedirle que defienda nuestra causa, lo que hará a su debido tiempo. Nos comentaba Matthew Henry. Versículo número 5. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. 1. De los ejércitos, y por lo tanto poderoso. 2. Dios de Israel, y por lo tanto dispuesto. Nos comentaba Andrew Bonar. Levántate para castigar. Qué petición más potente se hallaba contenida en estas palabras. Castigar activamente en la sabiduría del juez con fuerza. No tengas misericordia de ninguno de los pérfidos traidores. Ten misericordia de ellos como hombres, pero no como transgresores. Si continúan endurecidos en su pecado, no pases por alto su opresión. El pasar por alto el pecado en los transgresores sería dejar a los restos bajo su poder. Por tanto, no pases por alto sus ofensas, sino dale la retribución debida, nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 6.
Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rondarán la ciudad. David compara a sus enemigos con los perros según se les consideraba en el oriente, despreciados, sin dueños, asquerosos, degradados, malicentos y hambrientos, y los representa como ladrando en su decisión por no haber hallado el alimento que buscaban. Las cuerdas de Saúl y el mismo rey cruel tienen que haberse enfurecido al encontrar una estatua y la almohada de pelo de cabra en la cama en vez de David. Su vigilancia había sido vana. La víctima se le había escapado, librada por la hija del hombre que deseaba su sangre. Id, perros, a vuestras perreras y roed vuestros huesos, porque este hombre bueno no es parte para vuestras mandíbulas, nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 6, 7, 1, muestran diligencia en ello, vuelven por la tarde. 2, ladran como perros, amenazan atrevidos, obstinados en su propósito, rondan la ciudad. 4, impudente, míralos desbarracar a boca llena. 5, y sus palabras son sanguinolentas, espada hay en sus labios. Nos comentaba Adam Clarke. Versículo número 7, míralos desbarracar a boca llena. Sus discursos maliciosos brotan como una fuente, los malvados son volubles en la calumnia, y su vocabulario de insulto es abundante y tan detestable como copioso. Qué torrente de imprecaciones proceden de su boca contra los hombres piadosos. No necesita quien les instigue, sus sentimientos salen espontáneamente y forman sus propias expresiones. Espadas hay en sus labios, hablan como manejando cuchillos, como el león esconde sus garras, en la pata sus labios esconden palabras de sangre. Porque dicen, ¿quién los oye? No tienen freno alguno, no temen ni a Dios ni a un gobierno de la tierra. Cuando los hombres no tienen que dar cuenta, no hay límite para los que puedan hacer. David los llama perros y sin duda era una buena manada. Versículo número 9. Fortaleza mía, hacia ti me vuelvo. Es decir, te estoy observando, aludiendo al título cuando envió Saúl a vigilar a la casa para matarlo. David pone su vigilancia ante Dios contra la vigilancia sobre él para matarlo. Nos comentaba A.R. Fawcett. Por débil que el creyente se encuentre, y por muy poderoso que considere el enemigo, es lo mismo para él, ya que no tiene otra cosa que hacer que poner su fe en acción y esperar hasta que Dios obre. Nos comentaba David Dickinson. Versículo número 10. Mi Dios me saldrá al encuentro con su misericordia. Estas son palabras importantes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. El Dios de toda gracia, Dios tiene en él toda clase de gracias para su santo. Tiene gracia perdonadora, avivadora, fortalecedora, consoladora y preservadora. Su misericordia es una misericordia rica, abundante, inagotable, segura. Las riquezas del hombre son su gloria. Dios se gloría en su misericordia. Es su deleite, descansa en ella, y así también podemos nosotros, porque hay una plenitud inconcebible de misericordia en él. Ver 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. Dios nos he llamado el autor de nuestras misericordias, sino el Padre de ellas, para mostrar lo abundantemente que vienen de él. Nos comentaba John Hill de Condensado de Sermón. Dios hará que vean la derrota de mis enemigos. La idea en el hebreo es que David espera ver sus enemigos sin tener temor de ellos. Dios hará que su siervo pueda contemplar a su enemigo sin trepidar. Estará sosegado a la hora del peligro y antes de poco verá a sus mismos enemigos derrotados, destruidos. Nos comentaba Spurgeon. Así miraba Cristo a sus verdugos. Así pudo Esteban verlos cuando ellos crujían los dientes contra él. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, fijando en él sus ojos, vieron el rostro de un ángel. Ver Hechos capítulo 6, versículo número 15. Nos comentaba Christopher Wadsworth. Versículo número 11.
No los mates de repente para que mi pueblo no lo olvide. Implica gran fe por parte de David, que aun cuando su casa estaba rodeada de enemigos, él está con todo plenamente seguro de derrotarlos y lo cree de modo tan absoluto que presenta la petición específica de que no sean exterminados demasiado pronto ni de modo demasiado completo. La victoria de Dios sobre la astucia y crueldad de los inicuos es tan fácil y tan gloriosa que produce lástima que el conflicto termine tan pronto. El barrer a los conjurados de repente sería terminar el gran drama de la retribución abruptamente. No, el que los justos sean zarandeados un poco más y el que el opresor jactancioso se enorgullezca durante un tiempo va a ayudar a que Israel tenga en cuenta la justicia del Señor y hará que el grupo valeroso que está al lado del campeón de Dios se acostumbre a las intervenciones divinas. Sería una lástima que el hombre bueno no tuviera detractores, viendo que la virtud brilla aún más cuando tiene como fondo la calumnia. Los enemigos ayudan a mantener a los siervos del Señor despiertos. Un diablo vivo que aflija es menos de temer que un espíritu adormilado, olvidadizo y somnoliento. Versículo número 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, por la maldición y mentira que profieren. Los pecados de los labios son pecados reales y punibles. Los hombres no han de pensar que por el hecho de que el odio no vaya más allá del vilpendio y la blasfemia pueda dar eso ser excusado. El que considera el querer como el hacer, considerará la palabra por el hecho y lo tratará en consecuencia. Los que persiguen con las palabras queman y apuñalan con la lengua. Tendrán que dar cuenta de sus intentadas transgresiones. El orgullo, aunque no se muestre en hechos, sino en palabra, es un pecado. Y el orgullo perseguidor, aunque no amontone haces en el quemadero, sino que ultraja con los labios, tendrá que responder de ello entre la nefasta horda de inquisidores. Y por la maldición y mentira que profieren, los pecados como los perros muchas veces cazan en pareja. El que no se avergüenza de maldecir delante de Dios, sin duda mentirá delante de los hombres. Uno que jura también miente. La persecución lleva al perjurio, nos comentaba Spurgeon. Aunque los perseguidores no cumplan sus propósitos contra el justo, con todo su orgullo, sus jactancias, sus mentiras, sus calumnias y sus maldiciones, contra los justos son suficientes para la condenación y la ira que caerá sobre ellos. Nos comentaba David Dickinson. Versículo número 13. Acábalos con tu furor. Acábalos para que no existan más. Si se pueden reformar, sería infinitamente mejor. Pero si no pueden, si han de seguir comportándose de esa forma, mejor les sería cesar de ser. ¿Quién desea que una generación así se perpetúe? Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Que todos lo sepan, la derrota de un Napoleón es una homilía para todos los monarcas. La muerte de Tom Paine es una advertencia para todos los infieles. El sitio de París es un sermón para todas las ciudades. Nos comentaba Spurgeon. Versículo 14. Volverán a la tarde, ladrarán como perro y rondarán la ciudad. Se ríe ante la idea de que toda la ciudad sabrá que han sido burlados. Y todo Israel sabrá la historia de la estatua y la almohada de pelo de cabra en la cama. No hay nada que produzca más jolgorio en el oriente que un caso en que la astucia es burlada, y no hay nada que haga un hombre objeto de irrisión como el de ser burlado por una mujer, como en este caso Saúl y sus verdugos lo fueron por Milcal. Ver Primera de Samuel capítulo número 19, nos comentaba Spurgeon.
En Tiro, como en muchas ciudades originales, nos llegaron noticias al parecer verdaderas y alarmantes. Los perros hambrientos como lobos que van por los alrededores de las ciudades, Alejandría, por ejemplo, se reúnen en manada, como los chacales merondean por los estercoleros y gruñen si no están satisfechos. O bien los perros sin amo, sueltos como nuestros perros en Tiro, merodean fuera de la ciudad. A estos podemos aplicar las definiciones que encontramos en las Escrituras, que nuestros oídos suenan tan mal acostumbrados como estamos a considerar a los perros, leales, fieles, pacientes, etc., que guardan los ganados como los pastores de andanzas por las tierras y mares bíblicos. Los que se arrepienten de sus pecados, cuando están en tribulación, gimen como palomas. Aquellos cuyos corazones están endurecidos, cuando sufren tribulación, ladran como perros, nos comentaba Matthew Henry. Versículo número 15. Si no se sacian, pasan la noche gruñendo. Ved el desosiego de los malvados. Este aumenta a medida que aumenta su enemistad contra Dios. Y en el cielo tendrán su tormento infinito. El estado de los perdidos no es sino la condición de un campo de rebeldes que ha esposado una causa perdida y no quieren ceder, al ser impelidos por sus pasiones para desvariar contra la causa de Dios, de la verdad y de su pueblo. Y nos comentó Charles Haddon Spurgeon.